El río más importante de Colombia, el que comunica a Colombia, a Perú y a Brasil, está pasando por los niveles, el caudal más bajo de su historia. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y ese caudal bajo, cuyas imágenes están viendo quienes nos acompañan en el canal de YouTube, tiene serias implicaciones para habitantes de Perú, donde nace este río, pasa por Colombia y termina en Brasil, y es la característica en todos los países. Se está secando el río Amazonas con consecuencias muy graves. Primero, la falta de agua para las comunidades. Ya se reportan las primeras intoxicaciones producto del consumo de agua que no es óptima en esa región del país. También la muerte de algunas especies en el río producto de la sequía. Y una también que tienen alerta, el transporte para esas comunidades a las que se llega vía río y cada vez es más difícil navegarlo producto del caudal. En las últimas horas estuvo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo haciendo anuncios de qué va a entregar para ayudar a la gente, desde pastillas para poder purificar el agua y consumirla hasta hacer seguimiento a los niveles del caudal que, como cuentan en la región, nunca en la historia se habían visto en ese nivel. Es que se calcula que el nivel de la Amazonía, esta otra imagen es impresionante, ha tenido una disminución del 90% del caudal, y lo peor es que así en otras regiones estemos registrando aguaceros, el agua todavía no llega a uno de los ríos más importantes del país, que no es el único. Finalmente, le cuento que también se reporta disminución del caudal, por ejemplo, en el río Putumayo y en el Orinoco. Es uno de los ríos más caudalosos y más largos del mundo, el Amazonas. Señor gobernador del Amazonas, Óscar Sánchez. Gobernador, buenos días. Muy buenos días, doctor Néstor. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento. Gobernador, ¿qué tan grave está la situación que ustedes están viendo en el río Amazonas hoy? Es el fenómeno más crítico que hemos tenido nosotros en toda la historia del departamento. Tenemos nosotros todas nuestras comunidades que se alimentan del río Amazonas, del agua, de la pesca. Se están encontrando en una situación muy compleja. Sí. Gobernador, ¿el caudal ha bajado cuánto? Estamos hablando nosotros que hemos perdido de la lámina de agua, o sea, lo que se aprecia, lo que usted puede ver en un 80%. Tenemos nosotros de profundidad. Esa es la cifra que yo quería que me aclarara. Me dice Camila en el informe hace un segundo, 90%. ¿Quiere decir hoy el Amazonas tiene el 20% del agua que tenía? Sí, señor, tenemos nosotros, o sea, la lámina de agua es lo que usted aprecia con sus ojos. La otra cosa es la profundidad. Nosotros tenemos profundidades de 15 metros y hemos perdido 11 metros de profundidad de agua. ¿Y eso es por qué, gobernador? Tenemos el cambio climático, o sea, lo que el presidente de la República habla en todos los escenarios nacionales e internacionales del cuidado del medio ambiente es real. Nosotros necesitamos que la COP que se aproxima, podamos nosotros concientizar y hacer acuerdos claros para que nuestros hermanos brasileños, nuestros hermanos peruanos, para que el mundo en general entienda la gravedad del momento en que estamos pasando y podamos así actuar. Las quemas, la deforestación, la ganadería extensiva, todos estos fenómenos, todo esto que hace el ser humano en busca de generar recursos económicos, están destruyendo nuestro medio ambiente y lo estamos reflejando en estos momentos en nuestro río Amazonas. Pero esto obedece al calentamiento global, esto obedece a los efectos, a las secuelas del fenómeno del Niño, u obedece también, le entiendo, a que en Perú y en Brasil no se están tomando medidas suficientes para preservar el río Amazonas. Por ejemplo, te doy un ejemplo de algo que ha ocurrido en los últimos meses. Las quemas de nuestros hermanos brasileros, de nuestros hermanos peruanos, han ocasionado una fumaza, como se dice en portugués, un humo. El humo de estas quemas corta el ciclo del agua. Entonces nosotros se nos llena de humo el cielo, nuestras nubes, y cortan el ciclo del agua. Eso
genera este fenómeno, y el gran problema es que al cortarse el ciclo del agua no se ve afectado solo el Amazonas. Todos sabemos y reconocemos que el ciclo del agua de la Amazonía es fundamental para el territorio nacional. Si se corta el ciclo del agua en los ríos voladores que salen desde el Amazonas y se conducen hasta los Andes y generan agua para todo el país, pues se cortan, y es por eso que los embalses no han llegado a su... Señor. Bajado el caudal, como usted nos está diciendo, 80 y pico por ciento, ¿qué pasa, por ejemplo, con los bellos, con los delfines rosados que están cerca a Leticia, en el Amazonas? Pues, ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando al haber más poquita agua, el agua que existe o que queda se calienta, de forma que no es que no pueden sobrevivir las especies. Pero también nuestra gente, nuestros paisanos, mis paisanos amazonenses, los que viven y los que se alimentan del río Amazonas, pues tienen que comer. Todo ser humano necesita alimentarse, entonces, y tomar agua. Entonces ellos van poniendo las redes para poder encontrar los peces, y de esta forma, cuando no es por lo caliente del agua, es porque se ahogan nuestros delfines porque quedan atrapados en las redes. Allá hay una fundación que ha trabajado mucho, de una forma muy eficiente, la Fundación Omacha, que ha trabajado durante muchos años estos temas, y que nos ha dado todas estas cifras y todos estos datos. Gobernador, estamos mostrando unas imágenes en nuestra señal de YouTube de personas de la unidad de riesgo y de allá de la región caminando como por unas playas grandísimas, casi como por unos desiertos. ¿Eso era antes el río Amazonas? Así es. Nosotros estuvimos recorriendo. Gobernador. Pero, agradecemos. ¿Escucha? Ahí ¿Aló? está, sí, lo oigo, gobernador, adelante. Sí, entonces todas estas playas que ustedes ven, antiguamente era el fondo del río Amazonas. Sí. Eso, Y ahora Ahí lo estamos viendo. No, las imágenes son devastadoras. Son dramáticas. Peladero. Esto es caminar el río Amazonas, a diferencia de lo que pasaba hace poco, y por supuesto, esta es una alarma gigante que se prende a portas, como estamos ya en menos de 3 semanas del comienzo de la cumbre de biodiversidad, que parece una gran paradoja en Colombia, Claro. la Cumbre Internacional de Biodiversidad. Desde Leticia es su gobernador, el gobernador de Amazonas, Óscar Sánchez. Gobernador, creo que se me está perdiendo la llamada, lo lamento mucho, le mando un saludo a usted, a la gente del Amazonas. muchas gracias, doctor Néstor. A usted, Saludos a gracias, todos. gobernador. 8:58. Estás escuchando Blue Radio.